Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes con todos. Me presento ante ustedes. Si me escuchan, por favor, antes me confirman el audio. Sí se escucha, Miss. Ya, ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos, jóvenes. Hola, ¿qué tal? Me escribe ahí Jacqueline, buenas tardes. Bueno, soy la profesora Julia Alvarado. En esta vez nos toca los días lunes, es que estamos recuperando los días sábado, este día sábado. Pero nuestro horario correspondiente del curso de geografía es los días lunes, ¿ya? Valesca, buenas tardes. James Lucero, ¿qué tal? También buenas tardes. Y bueno, como les digo, nuestro horario correspondería de 12 a 2 los días lunes. El curso de Geografía, Educación Cívica, el cual vamos a desarrollar en este tiempo que se nos ha asignado. Muy bien, entonces vamos, buenas tardes a los que me saludan también, ahí Rodrigo, Álvaro, Alexandra, Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yanis también, ya, Milagritos, Valesca, bueno, por ahí, muchísimas gracias por sus saludos. Bueno, Angélica, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con nuestro material y por favor también me dicen, ya, si es que se está viendo la pantalla. Por favor, a ver, vamos a ver y agrandamos. A ver, vemos el material, por favor. Estamos viendo el material. En este caso me responde. Ya, un ratito, por favor, para ver los chats de ustedes también, para poder realizar este caso. Ya, actividad. Oh, muy bien. Entonces, creo que no hay problema para poder ver en tiempo real lo que me puedan estar preguntando. Cualquier pregunta, por favor, me realizan esto vía, sobre todo en este caso, el chat. A ver, bueno, ahora sí, vamos a empezar entonces. Ahora tengo acceso acá, ¿ya? Entonces empezamos la primera semana. En el caso de geografía, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Tenemos la parte de la definición. Vamos a ver a la parte básica, nociones básicas, definición. La parte del espacio geográfico, vamos a definir lo que es el geosistema también, líneas imaginarias, ¿ya? Y coordenadas geográficas. Es una semana pequeña, entre comillas, pero hay mucho que explicar esta semana. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar rápido con la primera parte que tiene que, en este caso, ver con la geografía, la definición. Si hablamos de la geografía, hablamos de una ciencia, pero de tipo social. Esta ciencia, sobre todo, está asociada a cómo el hombre, desde que aparece, tiende a modificar el medio natural, o sea, el espacio que habita, ¿no? Entonces, siempre ha habido eso desde que aparece el hombre y de esa manera se genera lo que es el cubrir estas necesidades por parte del hombre. Entonces se dice que la geografía a lo largo de la historia se ha establecido con una definición. ¿Cuál es esta definición? Una ciencia social, el cual se establece sobre todo, ¿no? Una ciencia social, ¿no? Que tiene como objeto de estudio el espacio geográfico. ¿Ya? Vamos a tener eso, el espacio geográfico. Pero desde un inicio vamos a ver que la geografía, si nos remontamos a la historia, vamos a determinar también que a partir de acá, ¿no? 500 años antes de Cristo, por ejemplo, en la Edad Antigua ya los griegos empezaron a establecer una definición, pero utilizando pues esta parte etimológica, ¿no? Geo
todo lo que tenga que ver con geo, tierra, definición, hablamos de la tierra, grafía, hablamos de descripción. ¿Qué describimos? Todo lo que observamos. Relieve, condiciones, fenómenos, hechos que están dentro del espacio natural. Así empezó, pero también vamos a establecer una evolución histórica. ¿Esta evolución histórica de qué, en qué consiste? Bueno, ¿cuántas etapas de la historia tenemos? Las conocemos, ¿no? Ahí tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. En cada uno de estos espacios ha habido aportes significativos, los ha habido. Por ejemplo, todo empezó en la edad, vamos a ver, aportes en la edad antigua. Profesora, acá no ha habido mucho porque es la edad antigua. No se crean. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos, ya vamos a tener, por ejemplo, dentro de estos aportes que vamos a distinguir, ¿no? Sobre todo, a pesar que en esta etapa en la edad antigua es de carácter descriptivo, y eso uno cómo lo puede entender, por ejemplo, anochece, se oculta el sol, por qué posición, formación de montañas, llueve. Entonces, ¿cómo explicas eso? En esta etapa no lo estás explicando de forma científica. Ah, hay un proceso de enfriamiento de los vientos, en este caso, pues el ascenso, la presión atmosférica. No manejas esos datos. En la edad antigua simplemente describes, ¿no? La posición que tiene el sol, de acuerdo a tu percepción, hablamos de cómo percibimos el espacio, por ejemplo, el caso de Aristóteles, fíjate, ahí tiende a establecer las nociones básicas que, imagínate, Aristóteles en la época, en la Edad Antigua, hablaba que las nociones básicas de la superficie de la Tierra no eran rectas, eran curvas, y esto debido a que, de acuerdo a cómo tú observabas el medio, ¿no? El espacio. No es lo mismo percibir el espacio, tú percibes el espacio, por ejemplo, subes a un edificio que tiene 100 metros, ¿ya? A un edificio que tenga, pues, en este caso, pues, 400 metros, ¿ya? O un espacio, una edificación que tenga 400 metros, imagínense la diferencia o la posición, ¿no? De altura, que tú estés en una parte baja y una parte alta, ¿no? Y observes la superficie. Si tú observas la superficie, vas a ver un cierto plano de la superficie. Cuando más arriba estés, qué vas a observar de la superficie? Vas a observar que esa superficie tiene una cierta curvatura. Entonces, eso se está explicando de una manera descriptiva, así como te lo digo yo, ¿no? He subido a una cierta altura, mira, una altura mayor que ha generado, que observo, ¿no? Y comienzo a describir. Entonces, se hacía de esa manera en esta etapa de la Edad Antigua. Quiere decir que simplemente habla de un carácter descriptivo, hay nociones básicas de la esferidad, en este caso terrestre, ¿no? El caso de Eratóstenes ya está hablando de esta esferidad, en este caso perdón, de Aristóteles. Eratóstenes que está generando el cálculo de la circunferencia ecuatorial, ¿no? Casi, casi se aproximó ya Eratóstenes, y esta es la primera etapa que se tiene en la Edad Antigua. Ahora, para pasar, ya vamos a ver acá, a ver qué pasó acá. No pasa, no pasa, no corre. Vamos a dejar de presentar, a ver un ratito, chicos, no me corre el material para poder seguir presentando. Acá está, en la Edad Media, por ejemplo, ya hablamos que todavía acá se mantiene un carácter descriptivo. Todavía se hace lo que se hacía en la Edad Antigua. En la Edad Media, no olvidemos que acá, según la historia, la humanidad, hemos visto en la historia, por ejemplo, en general, que la Iglesia tomó mucha repercusión, ¿no? En todo proceso de avance de la ciencia. Pero a pesar de eso, en el mundo occidental, cuando decaía esto de aportes científicos o aportes a diferentes disciplinas o ciencias en esa época, pues en el mundo oriental no pasaba lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede? Pues los árabes, los chinos, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es la actividad principal que tienen estas culturas? El comercio. ¿Y el comercio qué significa? Viajes, ¿verdad? Rutas comerciales, y eso no te lo vas a llevar necesariamente en la memoria, ¿no? Lo plasmabas en un plano, dibujabas tal ruta a tal ciudad, ¿no? Las superficies que tú encontrabas en esas rutas de comercio que tenías. Entonces, posteriormente ya están representando, sobre todo ahí,
por los viajes que están realizando, ¿no? La descripción de la superficie, ¿no? Ahí están los árabes, están los chinos, por ejemplo, Al-Idrisi, por ejemplo, la representación del mapa mundi en un primer momento, ¿no? Batuta, por ejemplo, Bartolomé de Pareto, ¿no? Tenemos ahí que va a generar la representación del mapa portulano, ¿no? Entonces, mapas portulanos que ya se están dando nociones de representación, está empezando, ¿no? Que te están dando ciertas ideas de cómo generar rutas de comercio a través de la navegación, ¿no? O sea, a través de rutas marítimas, ¿no? A partir de acá también. Pasa la Edad Moderna y en la Edad Moderna, pues sabemos que la Edad Moderna es conocida como la Edad de las Luces, ay, las nuevas ideas, ¿no? ¿Te acuerdas? En historia por historia lo debes conocer. Humanismo, tienes ahí Renacimiento, oh, viene la Ilustración, hoy comienza a haber una revolución, ¿no? Y esto generó también en la Edad Moderna, hay un acontecimiento que va a marcar el hecho de que se va a descubrir una nueva, van a buscar nuevas rutas de comercio, pero en esa búsqueda de nuevas rutas de comercio va a generar pues el descubrimiento de América. Estamos hablando de la toma de Constantinopla, pues, ¿no? Pasa esto y acontece pues que en esa necesidad de llegar a la zona oriental, la India, China, es necesario buscar nuevas rutas y en esa búsqueda se descubre América. Entonces, profesora, ya con eso podemos decir que en la edad moderna la geografía es científica, profesora. No, sigue todavía de carácter descriptivo. Ojo, pero eso no significa que hay ciencias que apoyan esta disciplina en un primer momento, ¿no? Entonces, ¿qué ciencia está apoyando a la geografía en esta edad moderna? Es la matemática. ¿Ya? La matemática que aporta mucho en los cálculos, en las posiciones, en las representaciones cartográficas que se están desarrollando, por ejemplo, ¿no? Y los avances y progresos geográficos, ¿no? La brújula, por ejemplo, el sistema de orientación también van a ser importantes en búsqueda de nuevas rutas comerciales, etcétera, en esta edad, ¿ya? Entonces, ¿todavía sigue siendo descriptiva la geografía en la edad moderna? Todavía es descriptiva. Pero no deja de haber aportes importantes. El caso, por ejemplo, de que ya se plantea una nueva teoría, Nicolás Copérnico aparece acá, ¿no? La teoría heliocéntrica, donde habla pues que y esto fue revolucionado para todos, ¿no? Donde el centro del universo era el Sol y no era la Tierra como se venía pensando, ¿no? Y que alrededor del Sol generaban, ¿no? movimientos los diferentes planetas que conformaban el sistema solar, ¿ya? Entonces acá vamos a ver que todavía descriptiva, pero con ayuda de la matemática. Contemporánea, ya podemos decir, en la edad contemporánea, ¿qué cosa? Que ya adquiere un carácter científico, ¿ya? Estamos adquiriendo acá un carácter científico. Entonces, profesora, ¿qué significa esto? Entonces ya no te vas a guiar de la explicación descriptiva. Acá ya estamos hablando de causa-efecto. Acá estamos hablando del por qué y la explicación tiende a ser más contundente. Y incluso en la edad contemporánea vemos el aporte de corrientes filosóficas, ¿no? Que van a dar a entender que esta disciplina, que en un momento fue descriptiva, acá ya se vuelve más científica, ¿no? Y vamos a tener dos momentos, el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, en el siglo XIX, pues ahí surgen dos geografías que vamos a mencionar en esta etapa, que ha venido, que es evaluación, ejercicios, por ejemplo, en el caso de la PRE, ¿no? El caso de la geografía determinista y el caso de la geografía posibilista. Profesora, ¿cuál es la diferencia estas dos geografías? Por ejemplo, la geografía determinista, esta es la que plantea, como dice acá, que la naturaleza condiciona el desarrollo del hombre. O sea, la naturaleza va a condicionar que ese hombre se desarrolle, esos grupos sociales se desarrollen o no. Entonces, quiere decir que si tú estás en una zona, en un espacio natural donde no hay muchos recursos, estás condenado a no desarrollarte. Determinista.
¿no? Simplemente por estar en un espacio y lo que el medio te brinda y tú te adaptas a ese medio, simplemente, entonces te condicionas a lo que plantea la naturaleza. Eso vendría a ser una geografía determinista. Lo contrario, posibilista, que significa que el hombre ya transforma y modifica el medio para su desarrollo. No importando dónde estés, en cualquier espacio natural, ¿qué va a pasar? Que tú, como grupo humano, como hombre, vas a adaptar, vas a cambiar ese medio para desarrollarte, no importando las condiciones, en este caso lo transforma, modifica el medio, por ejemplo, ¿no? Ah, profesora, tiene que ver con esas dos perspectivas. Así es, por ejemplo, el de la determinista, los que plantean esto y los representantes de esta geografía, está Ratzel, Alexander von Humboldt, por ejemplo, el padre de geografía, ¿no? En este caso moderna, contemporánea, está él, ¿no? Y los posibilistas, por ejemplo, está Paul Vidal de la Blache. Entonces, con estos dos, nosotros podemos hacer una diferencia, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué pasaría? Nosotros hablamos de una cultura que ha trascendido bastante cuando no hablamos nosotros, por ejemplo, de la cultura nazca en el Perú. Fíjense que la cultura nazca se desarrolló en un espacio de la costa peruana, la costa sur, Ica, ¿no? Una zona desértica donde tú para decir que una zona desértica, o sea, que una zona es desértica, se atribuye a que, profesora, hay arena seca. Sí, pero ¿por qué está seca esa arena, no? Por la falta de pluviosidad, por la falta de lluvia. No hay lluvias en la costa. Y los ríos que atraviesan la zona costera, estos ríos transversales cortos, pues son irregulares. ¿Qué quiere decir? Que todo el año no hay agua. Entonces, ¿qué significa? Profesora, pobrecito los Nazca, profesora, pobrecito los Nazca, la pasaron mal. No. Y cuando tú lees su aspecto económico, ponen ahí como principal actividad económica la agricultura. Entonces, en una zona desértica, pregunto, ¿estoy hablando de una geografía determinista o posibilista si me refiero a esta cultura? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? A ver, la cultura nazca se desarrolla en una zona desértica. A pesar de eso, fíjense, tú lees ahí, su actividad principal está más involucrada a lo que es la agricultura. Y tú para desarrollar agricultura necesitas agua, ¿no? Y ahí, bueno, esto me podrían resolver aquellos, me podrían responder aquellos que conocen de la cultura nazca también, pues, ¿no? Muy bien, ahí me responden, ahí está Ángelo, Rodrigo, Jacqueline, me dice, profesora, es más posibilista. ¿Qué dice la geografía posibilista? Plantea que el hombre transforma y modifica el medio para su desarrollo. Jóvenes, ¿cuál fue la técnica que utilizaron, ¿no? En este caso, pues, estos nazcas para revertir ese sistema desértico que tienen, ¿no? Algunos lo conocen, si lo conocen, escríbanlo. Los puquios, muy bien, las napas freáticas, ¿no? Los acueductos. Entonces llegaron a extraer, o sea, no tuvieron agua arriba, pero buscaron agua abajo, resolvieron su problema. Y les digo que son técnicas ancestrales hidráulicas que hasta ahora muchos, claro, las aguas subterráneas, muy bien, Esther, que hasta ahora se utilizan, ¿ya? Y que muchos ingenieros deberían tomar, sobre todo, ¿no? Una base para fomentar eso, tecnificarla mucho más con la tecnología que hoy día manejamos, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo cómo podemos determinar simplemente la diferencia entre estos dos tipos de geografía, una determinista y otra posibilista. Y en el siglo XX surgen, ya tenemos la geografía cuantitativa, a través de ella estamos viendo que se está dando, ojo con esto, ya en el siglo XX, geografía cuantitativa, se está diciendo ya acá y se está planteando que el objeto de estudio de la geografía, porque tiene un objeto de estudio, es el espacio geográfico. Profesora, ¿el espacio geográfico es el medio natural? Sí.
es el medio donde estamos, pero donde también está el hombre, o sea, en este espacio natural, pero ha aprovechado ese espacio natural a través del tiempo y se ha producido esa interrelación, esa necesidad que hay hombre-naturaleza y que el hombre ha aprovechado, ha modificado ese medio para cubrir siempre las necesidades del hombre, ¿ya? Entonces, esto ya se está creando acá. Es por eso que dicen que la geografía no es una ciencia natural, porque si hablas de una ciencia natural estaríamos viendo solamente un espacio, el estudio del espacio natural. No es así. La geografía es una ciencia social, porque dentro de ese espacio natural está el hombre, ¿no? Que va a determinar modificar este espacio. Y es lo que se conoce como espacio geográfico, que es el objeto de estudio de la geografía, ¿ya? Y también aparece la geografía sistémica. Profesora, ¿y eso qué es? Sistema habla del conjunto, de la unidad, ¿ya? Entonces están considerando a la Tierra como un sistema. Entonces, cuando te hablan de geografía sistémica, te están diciendo que esta geografía va a estudiar todo lo que acontece dentro del planeta Tierra. ¿Qué cosa hay dentro del planeta Tierra? Hay fenómenos, hechos, ¿no? Hechos, fenómenos geográficos, naturales, por ejemplo, ¿no? Todo lo que acontece ahí, por ejemplo, vientos, corrientes marinas, ¿no? Población, en este caso flora, biomas, fauna, etcétera, todo lo que acontece dentro de la Tierra involucra, quién involucra su estudio, quién determina su estudio, la geografía sistémica. Profesora, pero si del espacio exterior cae un meteorito, ¿quién lo estudia? Bueno, está también planteado ese estudio dentro de esa unidad Tierra, todo lo que involucra, no solo todo lo que pasa dentro del interior de la Tierra, sino todo lo que viene del exterior también, ¿no? Es por eso que hablamos de atmósfera, las capas de la atmósfera, ¿no? Etcétera. Planteamos ese estudio también en la geografía, ¿no? Entonces, esa es la unidad general, ¿ya? Vamos a tener ahí la unidad general finalmente. Muy bien, chicos, entonces esta sería la parte de la historia. Vamos a ver, ¿ya? La planteamos así, cortito, cortito, por el hecho de que tenemos que plantear los otros temas. Vamos a ver acá, a ver, ojalá me dé ya, vamos a plantear acá el objeto de estudio de la geografía. Por ejemplo, tenemos ahí la geografía cuantitativa, ¿no? Tiene como objeto de estudio el espacio geográfico. Por ejemplo, ¿qué cosa es el espacio geográfico? Ya les vine diciendo, ¿no? Vamos a determinar acá, por ejemplo, que el espacio geográfico está relacionado sobre todo con esa naturaleza modificada por el hombre. Hay que verlo de esa manera. Busca, porque el hombre que busca de esta naturaleza satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, o sea, quiere cubrir necesidades. Entonces, ¿para qué? Para buscar su desarrollo, ¿ya? Buscar su desarrollo. Por ejemplo, acá ustedes pueden observar, ya, a ver, esto no me permite un ratito, por favor. Voy a dejar acá, a ver, ya, esto me permite. Vamos a retroceder un poquito. Ahora sí. ¿Ven el material, chicos? Por favor, ¿ven el material? ¿Se ve el material? Díganme, confírmeme, por favor, que he hecho una movidita. No se llega a visualizar. Ya, ok. Ya, eso es lo que quería saber, ¿ya? Un ratito. A ver, vamos a compartir. Ahí. ¿Se ve el material, chicos? ¿Se ve? Por favor. ¿Se ve el material? ¿Se ve el material? Sí se ve. Sí. Ya, listo, perfecto. Muy bien, entonces, miren, profesora, esto del espacio geográfico, ¿cómo es? Miren, es la naturaleza modificada, acuérdense de eso. Objeto de estudio de la geografía, naturaleza modificada por el hombre. Es por eso que se genera esta interrelación siempre, ¿no? Hombre-naturaleza, ¿ya? Tenemos ahí, en este caso, hombre-naturaleza. Muy bien, vamos acá, por ejemplo, vamos al paisaje natural, ¿ya? Tenemos ahí la Pampa de Virú, esto está en La Libertad. Profesora, esta es una zona desértica, profesora. Así es.
Ahora, el hecho de que sea una pampa no sea que sea una zona desértica. El hecho es que la característica de las pampas, sobre todo en la costa peruana, es que estas superficies que tú ves arenosas, incluso ahí hay algunas rocas, etcétera, son ricas en nutrientes. Quiere decir que estos suelos son aptos para la agricultura. Mire lo que se hizo, el hombre lo ha modificado. Ya, el hombre lo modifica. Y mira, profesor, esto parece un río artificial. Ujú, mira lo que es hoy en día. Esta naturaleza, al modificarla para cubrir necesidades que ha generado, que en esta zona, y miren, acá hay lomas, lomas, lomas de arena, ¿no? Se forman como dunas, porque es una zona desértica finalmente, ¿no? Pero el hombre lo modifica. Lo único que ha hecho es traer agua de un lugar. Este es el proyecto de Chavimochic, que irriga, imagina Chavimochic, trae agua del río Santa en la zona de Ancash y lo traslada, miren a dónde, hasta la Libertad para irrigar todas estas pampas, ¿no? Chao, Virú, Moche, por ejemplo, en la zona de la Libertad. Este es el famoso proyecto de Chavimoche. Hoy en día, ¿qué se está sembrando? Miren acá, espárragos, ¿no? Para la exportación, ¿no? Justamente también para el consumo interno, más para la exportación. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Ha habido una modificación del espacio natural, que en un primer momento era una zona desértica, luego pasó a generar ser ya un área productiva donde el hombre lo está aprovechando. Entonces hay un producto social. ¿Por qué? Porque el hombre aprovechó esto, ¿no? Para cubrir una necesidad, ¿ya? Una necesidad. Ahora miren esto. Está hablando de lo que vendría a ser el tierra, sistema, unidad. Bien, entonces vamos a ver cómo se define esto. Habla de una unidad funcional donde se da un sinfín de fenómenos, profesora. Así es. Y se interaccionan entre sí. Miren, para poder entender esto, el geosistema está compuesto por entidades y subsistemas a la vez de estas entidades. ¿Cuáles son estas entidades que debemos conocer, no? Bióticas, abióticas, antrópicas, ¿no? Bióticas, aquellas que tienen vida, perdón, bióticas, aquellas que tienen vida, abióticas, estas que no tienen, sin vida, ¿no? Cuando tienen ese prefijo sin vida. Antrópicas, la sociosfera, el hombre, ¿no? Y los subsistemas que lo conforman, hidrosfera, atmósfera, sociosfera, biosfera, litosfera. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo nosotros podemos interpretar todo esto? Vamos a ver de la siguiente manera. Por ejemplo, estos subsistemas que existen, ¿no? Lito, superficie rocosa, sólida en la Tierra, hidrosfera, líquida, ¿no? Biosfera, flora, fauna, atmósfera, gases, ¿no? Sociosfera, grupos humanos. Entonces, se genera entre ellos la interrelación, ¿no? El hombre a veces tiende a aprovechar esto también, miren, ¿no? Estos subsistemas. Entonces, estas entidades, ¿no? Por ejemplo, abióticas, ¿con qué irían las abióticas, ¿no? Estaríamos hablando con los que tenemos ahí la parte de la litosfera. ¿Por qué litosfera, profesora? Las rocas en la superficie de la corteza, ¿no? Y hablamos de abióticas sin vida, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? La hidrosfera, ¿no? La atmósfera, ¿no? Y bióticas con la biosfera, ¿no? Entonces, esta interrelación se va a estar dando. Y el hombre que aprovecha todos estos elementos que existen. Entonces, fíjense que se está produciendo una interrelación constante. Eso es lo que está dentro del geosistema. Y todas estas interrelaciones que se dan, ¿qué van a generar? Fenómenos, ¿ya? Profesora, un ejemplo de fenómenos, profesora, que están dentro del geosistema. Corrientes marinas, vientos, flora, fauna, población, en este caso humana también, ¿no? Grupos tribales, por ejemplo, fenómenos. Entonces, todo esto está dentro del geosistema. ¿Y quién estudia todo esto? Vamos a tener quien estudia el geosistema como tal, esta unidad, ¿no? Unidad tierra, lo estudia en este caso la geografía sistémica, ¿ya? Lo está estudiando la geografía sistémica. Entonces, ese es también, profesora, hay una diferenciación, de repente puedes estar preguntándote. El objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico, ya. ¿También tiene como objeto de estudio al geosistema? No. Estudia, pero no es su objeto de estudio. Estudia el geosistema también. ¿Ya? Pero específicamente al geosistema
¿Quién va a estudiarlo ahí más detalladamente? Es la geografía sistémica, ¿ya? Es la geografía sistémica. No olvidemos por ese ladito. Muy bien. Miren, hace tiempo, ya, hace tiempo, no sé cuántos ciclos atrás, en un ciclo de verano, generaron preguntar acerca de elementos de la naturaleza y tú tenías que definir, por ejemplo, si entidades abióticas, antrópicas o bióticas, por ejemplo, ¿no? A ver, si yo te pongo un ejemplo, tú escríbeme en el chat. Si te equivocas, no hay problema, no te preocupes. ¿Ya? Vamos a estar viendo a ver qué tal vamos en el proceso de explicar todo. A ver, miren, jóvenes, por ejemplo, le digo, la puya Raimondi o la titanca, ¿qué será? ¿Abiótica, antrópica o biótica? A ver, la puya Raimondi, ¿qué será? ¿Antrópica, biótica o abiótica? Muy bien, ahí Jacqueline me responde, Rodrigo también, profesor, eso es biótica. Claro, los que tienen vida, ¿no? Claro que sí. A ver, si te digo, la corriente peruana, ¿qué será? ¿Biótica, abiótica o antrópica? La corriente peruana, ¿qué será? ¿Biótica, abiótica o antrópica? En este caso, a ver, la corriente peruana, profesora, la corriente peruana se mueve, profesora, tiene vida, profesora. Ah, no, pues es parte de la hidrosfera, por lo tanto, abiótica. Muy bien, ¿ya? Abiótica. Si yo te digo la central hidroeléctrica de Santiago Antunes de Mayolo, ¿qué me respondes? A ver, la central hidroeléctrica, a ver, Antunes de Mayolo, a ver, ¿qué me responderías? ¿Qué sería? No vayas a poner, a ver, antrópica, muy bien, chicos. Uy, ya hubieran sacado su puntaje, se hubieran postulado en esa época. Así, profesora, tan fácil. Ujú. Es que cuando una pregunta se hace fácil para ti, cuando una pregunta se hace fácil, cuando conoces del tema. En otras palabras, cuando has estudiado, ¿no? Cuando has entendido el tema. Se te hace fácil en este caso, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a puntos y líneas imaginarias. Muy bien, chicos, a todos los que me han respondido. Vamos a puntos y líneas imaginarias. Ahí tenemos al eje terrestre. Pregunto, escríbeme otras líneas imaginarias. A ver, o puntos imaginarios. A ver, escríbeme otras líneas imaginarias o puntos imaginarios. ¿Qué me respondes? A ver, vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Muy bien, meridianos, círculos polares, trópicos. Muy bien. Chicos, ¿el polo qué será? El polo, ¿un punto o una línea imaginaria? ¿Alguien sabe? ¿El polo qué será? ¿Un punto? Ecuador terrestre, muy bien, Jacqueline. ¿El polo qué será? ¿Un punto o una línea imaginaria? A ver, ¿qué será el polo? En esto el polo norte, polo sur. Un A ver, punto. un punto, perfecto. Partimos de ahí, que no es lo mismo en este caso de las líneas imaginarias. ¿Cuál es la ciencia que estudia el trazo de estas líneas imaginarias en toda la Tierra, ¿no? Para generar exactitud, magnitud, etcétera. A ver, muy bien, Farid, punto. Ya, en el caso Yanis, punto. Muy bien, por ahí con interrogación me dice, profesora, punto. Jacqueline, punto. Sí, es punto, chicos, que sale ahí, que quede la información, ¿ya? A ver, em, ¿cuál es la ciencia que estudia el trazo de estas líneas imaginarias? ¿Alguien lo conoce? Y si no, lo decimos, no hay problema, ¿ya? A ver, ¿cuál será esta ciencia que estudia el trazo de estas líneas? La geodesia, muy bien, Jacqueline Gómez. Perfecto. La geodesia, es por eso que dicen líneas geodésicas también ahí, por ahí, el término que se utiliza. Líneas sobre cuál el eje terrestre, vamos con el primero, ¿ya? Eje de rotación, eje terrestre, por ejemplo. Línea sobre el cual la Tierra gira durante su movimiento de rotación. Pregunto, chicos, ¿de dónde a dónde se genera la rotación de la Tierra? ¿De este a oeste o de oeste a este?
a ver, ¿de dónde a dónde se genera la rotación de la Tierra? ¿De este a oeste o de este a oeste? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, Jacqueline, ahí con interrogación, profesora. Muy bien, Jacqueline, es verdad. Es de oeste a este, ¿ya? De oeste, muy es. Seimi. Uy, sus nombres, qué originales. Seimi también dice de oeste a este, profesora. Es correcto, ¿ya? Es correcto. Muy bien. Entonces, este eje de la Tierra está inclinado 23 grados 27 minutos con respecto a la vertical de la eclíptica. Profesora, ¿qué es eso? No entendí. Y estamos hablando referencialmente al plano de la eclíptica y otra inclinación que es de 66 grados 33 minutos. ¿Ya? Muy bien, miren, hay una línea imaginaria que tiende a partir a todo elemento del sistema solar en dos partes, ¿no? Es el llamado plano de la eclíptica. O sea, tú ves al Sol así partado imaginariamente, no vais a decir que está partido de verdad, sino imaginariamente un plano, ¿no? En todo el sistema solar, donde finalmente tenemos acá que parte así para trazos matemáticos que se van a realizar con respecto al Sol. Muy bien, entonces, acá por ejemplo, ya vamos a agrandar el gráfico para poder observar. ¿Qué significa? Esta línea horizontal que ustedes pueden observar, toda esta línea occidental, corresponde al plano de la eclíptica, es un plano referencial. Este va a ser el plano de referencia para generar el trazo de una recta. Miren esta recta, ¿ya? Vas a ver esta recta, que está en líneas no secuenciales, sino hay unas líneas cortadas, ¿no? Esto vendría a ser así. Entonces, cuando esta línea perpendicular cruza con el plano de la eclíptica, ¿cuánto se forma? Miren cuánto se está formando acá. Se está formando lo que se conoce con ángulo de 90 grados, ¿no? Un ángulo recto, 90 grados, entre lo que es el plano de la eclíptica y la perpendicular de la eclíptica. Muy bien. Este va a ser la referencia, esta perpendicular va a ser la referencia para establecer la inclinación de la Tierra. Y este eje, ya que va a traspasar toda la superficie de la Tierra de manera imaginaria, pasando por el centro de la Tierra incluso, ¿no? De norte a sur, ¿no? Hablamos del eje terrestre, el eje de rotación. Entonces, la inclinación se establece a partir de 23 grados 27 minutos. Ahora, quedando este espacio de inclinado, pero esto ya no es con respecto a la perpendicular, sino con respecto al plano de la eclíptica, que va a ser de 66 grados 33 minutos. ¿Ya? 66 grados 33 minutos. Ahora, chicos, miren, este es otro gráfico donde ustedes pueden observar, por ejemplo, ya esta inclinación con respecto a la perpendicular y también con respecto al plano de la eclíptica. Hacia el norte, siempre proyectando el eje terrestre a la llamada estrella polar y hacia el sur la llamada cruz del sur. Muy bien, y el movimiento de rotación es de oeste a este, ¿no? Y justamente la principal consecuencia del movimiento de rotación vendría a ser la sucesión del día y la noche, finalmente. Muy bien, y fíjense cuando ustedes tracen el ecuador terrestre, este ecuador que parte a la Tierra en dos hemisferios, tiene que ser perpendicular a quién, al eje terrestre. Esa es la referencia matemática, ¿no? Tanto el eje como el ecuador, cuando se cruzan estos dos, tienden a formar un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa referencia también. Una pregunta de examen fue la siguiente. 23 grados 27 minutos es la inclinación del eje de rotación. Y tú lees la pregunta y dices, eso es correcto, profesora. Y la pregunta era, esta inclinación, ¿respecto a quién se da esta inclinación? ¿Y tu respuesta cuál será, chicos? A ver, imagínate que esto te venga en un verdadero o falso. 23 grados 27 minutos es la inclinación del eje de rotación con respecto a quién. A ver, si me han escuchado, van a decirme, van a darme la respuesta también, ¿no? Ay, Farid Angelo, el primero. Muy bien. No, solamente la perpendicular de la eclíptica.
¿ya? Esta referencia 23 grados 27 minutos es con respecto, o sea, la referencia, o sea, partes de ahí, va a ser de la perpendicular de la eclíptica. Ojo, ¿qué pasa si te viene y te dicen, respecto al trazo del eje terrestre, la inclinación es de 23 grados 27 minutos, pero con respecto a 66 grados 33 minutos, ¿con respecto a quién es esta medida angular, chicos? ¿Con respecto a quién? Ya no vas a marcar la perpendicular de la eclíptica, Plano de la eclíptica. plano de la eclíptica. Acá ahora sí, la referencia es el plano de la eclíptica. Ah, profesor, entonces cuando me ponen esto, así es, la referencia va a ser el plano porque parte de ahí. En cambio, si te dicen 23 grados 27 minutos, es con respecto a la perpendicular. Jóvenes, ¿qué pasaría si nuestro eje terrestre no estuviera esa inclinación? Profesor, ¿habría consecuencias en la Tierra? Claro que sí. Miren, este de acá es la perpendicular. Fíjense esta recta, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Habría consecuencias en la Tierra? Claro que sí. Claro que sí. Si el eje terrestre, este eje, tuviera este trazo, no tuviera esta inclinación de 23 grados 27 minutos y el eje, por ahí, ya que le dice, no hubiese estaciones, profesora. Muy bien. ¿Qué significa que esta perpendicular sería nuestro eje? Nuestro eje de rotación sería esta. Y miren cómo llegaría la luz y calor, estas líneas horizontales que ven ustedes acá, es la llegada de luz y calor en la Tierra. Entonces, ¿cómo llegaría todo el planeta? Miren, ¿qué ángulo se está formando? Así estés en los polos, en las zonas medias, en el ecuador. ¿Qué ángulo se está formando acá? ¿Ángulo de cuánto? De 90 grados. Entonces, ¿qué significa? Significa que la incidencia de luz y calor en todo el planeta sería la misma y de manera directa, o sea, tendríamos una Tierra tropicalizada y una sola estación. ¿Cuál sería esta estación, chicos? ¿Ya? ¿Cuál sería esta estación que tendría toda la Tierra si te ves a los polos? Profesora, quiero ir a donde están los icebergs, profesora, quiero ver. No, verano. Te vas a los polos y vas a encontrar selva tropical. ¿Ya? Profesora, eso pasaría si tuviéramos el eje así, recto, pero no es así. El eje tiene esta inclinación y esto trae consecuencias. Trae consecuencias, ¿ya? ¿Qué va a generar? La desigual distribución de luz y calor en toda la Tierra. Es por eso que a partir de acá, esta desigual distribución de luz y calor va a formar, ¿no?, diferentes zonas de temperatura. Por eso que hablamos de diferentes zonas térmicas. Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿no? Si este eje, este rojito que ves acá, eje terrestre, tiene esta inclinación, mira cómo llega a los polos la luz y calor. Mira de cómo llega, de manera tangencial. Esto fue pregunta de examen de admisión. De manera tangencial. ¿Qué significa rosa? O sea, no es así incidente, directa, ¿ya? Entonces, si es tangencial, va a haber luz solar durante un tiempo, pero ¿qué va a pasar acá? ¿No? ¿Qué va a pasar con respecto a la luz solar? Pues que va a ser tenue, corta, ¿no? Pero las temperaturas no van a ser elevadas. ¿Por qué? Por la tangencialidad. Ahora, ¿qué pasa en las zonas medias? La incidencia de luz va a ser oblicua. Oblicua, por eso tenemos a las zonas templadas, ¿no? Ubicamos espacios de zonas templadas. ¿Dónde va a ser perpendicular, profesora? Ah, las tenemos en la zona del Ecuador. O sea, la zona del planeta donde hay más incidencia de luz y calor es el ecuador terrestre. ¿Ok? Es por eso que hablamos de una desigual distribución de luz y calor en todo el planeta. A ver, ¿qué pasa si yo me ubico en el ecuador terrestre, 0 grados? Jóvenes, ¿cómo será la temperatura en el ecuador? Alta, mayor temperatura, ¿no? Y sabemos por qué, porque la incidencia de la luz es de manera perpendicular. ¿Qué pasa si yo me alejo del ecuador? ¿La temperatura aumenta o disminuye? Por la posición latitudinal. ¿Qué sucede con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye Disminuye. disminuye? Llegando a los polos, donde vas a tener pues las más bajas temperaturas de la Tierra. Esto de acuerdo a la posición latitudinal, ¿ah? Porque hay otros efectos
geográficos o elementos geográficos que modifican los climas, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos clima, pero esto es posición latitudinal nada más. Entonces, si yo me alejo del Ecuador, ¿qué sucede con la temperatura? Disminuye, pues. Ahora, chicos, te pregunto, ¿por qué disminuye? Y tú ya puedes responderme. ¿Por qué disminuye la temperatura de la Tierra con respecto al Ecuador si yo me voy a los polos? ¿Por qué? Ya puedes responder. Cuando te venga una pregunta así de raciocinio, de razonamiento, muy bien, Jacqueline, por la diferente distribución de luz y calor. Así es. Y sobre todo, ¿por qué? ¿Y por qué se produce esa distribución de luz y calor en toda la Tierra? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Ah? ¿Ah? A ver, ¿por qué? ¿Por qué hay esa diferente distribución de luz y calor en Por la toda la Tierra? inclinación del eje terrestre. Así es, por la inclinación del eje terrestre. Fíjate que de acá yo puedo sacar hasta 4 a 5 preguntas, estas que dicen de destreza cognitiva de ECO, para elaborarte a ti, ¿ya? Y date cuenta que son preguntas sencillas. Entonces, tú partes de conocer lo básico y de acá puedes generar un razonamiento. Por ejemplo, te pueden hablar de dos países ubicados en diferentes zonas de posición latitudinal en la Tierra y te dicen por qué estos países tienen y comienzan a generar ya conocimientos que vamos a ver, esto de las líneas imaginarias también que se involucra acá. Pero esta es la base, ¿ya? Hay que conocer esta partecita y con esto, en este caso, pues ya tenemos encargado esto. Ahora, suma a lo que acabamos de ver, la inclinación del eje terrestre, suma a esto el movimiento de traslación. Profesora, ¿qué es el movimiento de traslación? La Tierra gira alrededor del Sol. Ahora, esto trae como consecuencia, jóvenes, la formación de estaciones, ¿ya? La formación de las estaciones. Profesora, las estaciones no se forman solamente por el movimiento de traslación. No, no vayas a cometer ese error. Las estaciones se dan, están involucradas acá, la inclinación del eje terrestre más el movimiento de traslación. Si te viene una pregunta y no están involucrados estos dos elementos, salvo que te hablen de uno específico, ¿ya? Y te hablen de estaciones, estaciones significa que te están contando que se está formando todo esto por el eje de la Tierra está inclinado y porque se produce que la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Se traslada durante un año. Profesora, entonces se están formando acá primavera, verano, otoño, ¿no? ¿No? En este caso que tú estas estaciones ya los conoces. Pero en el caso de nosotros, chicos, ¿ya? Fíjense ustedes, ¿ya? Fíjense, acá vamos a leer para que no se nos pase y la información. La desigual distribución de luz y calor genera, ¿no? Origina la sucesión de estaciones. La diferente duración de horas del día y la noche según la estación y la latitud. Eso es correcto. Mire, entonces, durante un año vamos a tener que la Tierra va a acontecer o bien un solsticio, ¿ya? O bien un equinoccio, ¿ya? Durante un año en la Tierra va a haber solamente dos momentos, solsticio o equinoccio. Cuando te hablen de solsticio, ¿qué estaciones involucran un solsticio? Verano, invierno. Por favor, cuando te venga una pregunta y te están hablando algo de un solsticio, en tu cabecita ya tiene que estar verano, invierno, verano, invierno. Y si te hablan de un equinoccio, estamos hablando de qué estaciones, primavera, otoño. ¿Listo? Quiere decir que en la Tierra, en un momento determinado, cuando estamos en solsticio, se produce o bien verano o bien invierno, nada más. Pero cuando te hablen de equinoccio, en este caso, o bien primavera o bien otoño. Solsticio, cuando los rayos solares caen de manera perpendicular en los trópicos, o sea, inciden de manera perpendicular por la inclinación de la Tierra, ¿no? Se van a los trópicos e inciden de manera perpendicular, directa, 90 grados. Y se está produciendo un solsticio, ¿no? Y esto directamente, sobre todo el solsticio de verano, porque incide directamente en ese trópico. ¿Cuántos trópicos hay, chicos? Díganme sus nombres. Los trópicos, hay dos, saben ustedes, ¿verdad? A ver, eso quiero que me lo escriban. ¿Cuántos trópicos? ¿Cuáles son los que nosotros manejamos con respecto a los solsticios? Muy bien, Cáncer.
Capricornio. Capricornio, perfecto, muy bien, Cáncer y Capricornio. ¿Ya? No olvidemos esto. Entonces, vámonos al gráfico. Miren ustedes. Acá tenemos, ¿ya? Acá tenemos, miren, vamos a hablar invierno, verano. Acá, a ver, vamos a poner la lupita para poder, ¿no? Miren esto, ¿ya? Acá, por ejemplo. Estos rayos solares están incidiendo en el trópico de Capricornio que está en el sur. La Tierra cuando se divide, lo hace a través, por ejemplo, vamos a poner acá, ya, a través del ecuador terrestre, en dos hemisferios. Esto es norte y esto es sur, ¿ya? En el norte está el trópico de Cáncer y en el sur está el trópico de Capricornio, ¿no? Acá está el valor, 23 grados 27 minutos latitud sur. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, ¿ya? Los rayos inciden de manera perpendicular en el trópico, sobre todo de Capricornio. Entonces, como está incidiendo directamente en el trópico de Capricornio, ¿qué se está produciendo? Un solsticio. Ahora, ¿qué significa? Que va a haber dos estaciones. Ahora, como está directamente en el trópico de Capricornio, entonces estamos hablando del solsticio de verano. Mientras en este lado del planeta, hemisferio sur, vivimos el solsticio de verano, ¿qué pasará en el hemisferio norte? Tenemos el solsticio de invierno. Y esto, por la definición, acá a partir de la línea ecuatorial. 21-22 de diciembre. Ahora, fíjense acá. Los rayos inciden de manera perpendicular en el trópico de Cáncer. Ya no está, o sea, por la posición de la Tierra, ¿no? Ya no está en Capricornio, sino está en Cáncer. Quiere decir, si acá incide de manera directa en este hemisferio que se está viviendo, solsticio, por lo tanto, verano. ¿Qué sucede en el otro lado del planeta, en el otro hemisferio donde está el Perú, por ejemplo? Tenemos solsticio de invierno, esto 21-22 de junio. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa equinoccio? Equinoccio significa cuando los rayos solares caen de manera perpendicular en el ecuador terrestre. Acá, equinoccio viene de equidad, de igualdad. Quiere decir que se producen estas dos estaciones donde los días y las noches, por ejemplo, tienen igual duración, ¿no? Amanece a las 6 de la mañana, anochece a las 6 de la tarde, ¿no? Estamos viviendo equinoccios. Entonces, cuando eso sucede, ya, fíjense en la línea ecuatorial, 21 de marzo, en el hemisferio sur tenemos otoño y en el hemisferio norte primavera. Y para nosotros, por ejemplo, en el otro lado, tenemos acá el equinoccio en la zona del 23 de septiembre. Nosotros acontece la primavera y sobre todo en este caso en el hemisferio norte el otoño. Por favor, ¿qué significa esto? No complicarse. Jóvenes, les doy un tip. Por ejemplo, ¿cuándo empieza para nosotros nuestro solsticio de verano? A ver, ya viene, ¿no? A ver, ¿cuándo para nosotros empieza nuestro solsticio de verano? A ver, es lo más fácil. A ver, ¿cuándo empieza nuestro solsticio de verano para nosotros? 21 de diciembre. Claro, 21, 22 de diciembre, ¿no? Ya. Por ejemplo, 21, 22 de diciembre. Si nosotros estamos en verano, el otro hemisferio estará a ver, Invierno. en invierno. ¿Ya? Ahora, mira, te lo voy a preguntar de otra manera. Si en Lima es 22 o 26 de diciembre, si en Lima es 26 de diciembre, ¿qué estación tendrá con esa misma fecha la ciudad de París? A ver, es ya de otra manera, o sea, te he hecho una pregunta, pero ahora te hago de otra manera. Si en Lima es 26 de diciembre, con esa fecha, ¿qué estación tendrá la ciudad de París? Entonces la respuesta de muchos acá, y estoy leyendo, es invierno. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Guíate de tus estaciones, acuérdate de las fechas de tus estaciones. Por ejemplo, nuestra primavera, ¿cuándo es, chicos? 23 de septiembre. ¿Qué significa 23 de septiembre para ti? Primavera, profesora. ¿Y qué cosa es primavera? ¿Qué estación te alude a primavera? Solsticio. Perdón, equinoccio. Entonces, si nosotros estamos en primavera, ¿el otro hemisferio en qué estación estará? No en invierno ni verano, pues estará en otoño. Es la estación contraria del equinoccio que acontece. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos ahí, ¿no?
21, 22 de junio, para nosotros es invierno, hace mucho frío, entonces estamos en el solsticio de invierno, pero en el hemisferio norte están en el verano, ¿ya? Entonces, de esa manera, guíate de las estaciones o las fechas que te puedan poner si es que te vienen un tipo de preguntas. Sí, algunos no se recuerdan, profesora, y eso es difícil. No, no es difícil, ¿ya? Guíate de las estaciones, mira, del verano, de acá para nosotros, para el otro hemisferio es invierno, 23 de septiembre para nosotros es primavera, para el otro hemisferio es otoño, 21, 22 de junio es, ¿qué cosa? Es invierno, para el otro hemisferio es verano, 21 de marzo es otoño para nosotros y para el otro hemisferio viene a ser su primavera. Pregunto, chicos, en el verano, ¿qué dura más, el día o la noche? El A ver, día, el día. En el invierno, ¿qué dura más, el día o la noche? la noche. La noche. Entonces, fíjense ustedes, días y noches en los solsticios tienen desigual duración. En cambio, tanto primavera como otoño, ya días y noches tienen igual duración. Entonces, ¿quién genera esto? O sea, ¿por qué se produce esto, profesora? ¿Por qué hay desigual duración de día y noche? Esto debido a la inclinación del eje terrestre y al movimiento de traslación. ¿Ya? Esto de acuerdo al movimiento de traslación también. Vamos a los polos geográficos. ¿Ya? Vamos a los polos geográficos. Y los polos geográficos son puntos. Puntos extremos al eje de rotación, como se observa en el gráfico también. ¿Ya? En estas zonas vamos a encontrar las temperaturas. ¿Alguien me puede decir por qué esta es la zona más fría del planeta? ¿Alguien me puede escribir o decir por qué los polos tienen estas bajas temperaturas? Por la máxima latitud. Ya, por la máxima latitud, pero hay algo más que acabamos de explicar. Porque el sol no llega Claro, ¿cómo llega la con la luz y el calor? tangente, Tan tangencialmente. tangencialmente, ¿no? Claro, muy bien. Estamos hablando que los rayos inciden de manera tangencial y esto debido a la inclinación del eje de rotación, ¿ya? Es por eso que tenemos ahí las zonas climáticas de bajas temperaturas. La máxima latitud, ¿por qué, profesora, la máxima latitud? Porque el ecuador parte de 0 grados y la máxima termina en los polos con 90 grados, ¿no? Sus días y noches se prolongan hasta 6 meses respectivamente durante las estaciones. Eso es verdad, porque fíjense, de acuerdo a la posición de la Tierra, imagínense, este es el polo norte y este es el polo sur en la Tierra. Acá, por la posición que tiene la Tierra, media inclinada, ¿no? ¿Qué sucede? Que en esta zona, ¿no? Esto sobre todo en la estación de verano, ¿no? Especialmente en los solsticios, ¿qué acontece? Que la luz solar llega, o sea, llega de manera tangencial, como nosotros acabamos de mencionar, ¿no? La luz del sol llega en el polo norte de manera tangencial. ¿Qué quiere decir? Que se va a producir los 6 meses de día en esta zona, porque llega, incide la luz durante 6 meses, ¿ya? Pero, quiere decir, profesora, son las 12 de la noche, 1 de la madrugada y hay luz solar, así es. Pero imagínate en el polo sur, por la posición, en este caso, de la Tierra, la inclinación que tiene esta inclinación, ¿qué va a pasar? Que la luz ya no llega. O sea, llega de manera tangencial, pero a una parte nada más, ya no al mismo polo. Entonces, todo este polo sur se cubre de noche. Todo se cubre de noche. Noche donde vas a tener pues las 8 de la mañana y es de noche, no sale el sol. Este fenómeno, ¿por qué se da? Esta situación, ¿por qué se da? Por la inclinación del eje de rotación y, en este caso, el movimiento de traslación. ¿Ya? Profesora, pero yo he escuchado del día artificial. Es verdad. Cuando aparece este día artificial, la incidencia de este fenómeno es mayor y hasta que llega a 6 meses en el cielo exactamente, a partir de los círculos polares. ¿Ya? A partir de los círculos polares se van a generar este tipo de incidencias. Por ejemplo, acá, si estás en Noruega, si estás en países europeos, por ejemplo, en zonas nórdicas, son las 12, 1 de la mañana y hay presencia de luz solar. ¿No? Entonces uno ya sabe por qué acontece este tipo de fenómenos. Nosotros no estamos acostumbrados porque estamos cerca de la línea ecuatorial, el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Cuando más te alejes del Ecuador, mayor es la incidencia de este fenómeno, ¿ya? Es por eso que nosotros, por ejemplo, en el caso de Perú, nos alejamos un poquito, ¿no? Estamos en Lima, por ejemplo, ¿no? Nos alejamos un poco del Ecuador y ¿qué sucede? ¿A qué hora anochece en
verano, por ejemplo, ¿no? A las 6, no. A las 6:30, no. Un cuarto para las 7 de la noche recién se está ocultando y hasta las 7 de la noche que ya es oscuro. O sea, tienes 15 minutos de día artificial en ese momento, por ejemplo, ¿no? Así. Y conforme te va dando el Ecuador, esto va a ser mayor, ya sea de día o de noche, de acuerdo al hemisferio donde te encuentres, ¿ya? Donde te encuentres. Y el ecuador terrestre es una de las líneas imaginarias más importantes, círculo máximo de la Tierra, divide a la Tierra en dos hemisferios. Jóvenes, ojo con esto, por favor. En esa división de hemisferios, manejar estos sinónimos. Generalmente la PRE no te pregunta norte-sur, ya te está hablando de boreal septentrional, que es el norte, acá como lo ustedes pueden observar, y meridional y austral, que es el sur. Entonces, esto a partir de la referencia del Ecuador, ¿no? Equidistante a los polos, es perpendicular al eje, en este caso de rotación, hay un ángulo de 90 grados cuando se cruzan estas dos líneas imaginarias. Su circunferencia está establecida en 40.075 kilómetros, ¿ya? Único lugar de la Tierra donde los días y las noches tienen igual duración, ¿ya? Tienen igual duración. Ahora, jóvenes, miren, parte de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Esta circunferencia que ustedes ven acá, ¿ya? Fue pregunta de admisión en algún momento. Y es un dato que ustedes tienen en su separata que reciben semanalmente. La pregunta de examen de admisión fue la siguiente. Te daban este valor. Si la circunferencia ecuatorial es de 40.075 kilómetros, halle el valor de 1 grado en kilómetros. Esto es lo que tú tenías que hallar. El dato que te daban era este y tú tenías que hallar esto. Entonces, ¿cómo hallabas y resolvías este cuestionamiento, esta pregunta? Entonces tú planteabas, ¿no? Si me piden en grados, tengo que saber el grado total de la Tierra, ¿no? 360 grados es la vuelta completa en la Tierra. ¿Cuánto equivale en kilómetros? 40.075 kilómetros, que es la circunferencia ecuatorial. Entonces, en 1 grado, ¿cuántos kilómetros hay? Y la respuesta es 111,3 kilómetros. ¿Ya? Entonces, esta vendría a ser la respuesta. De ahí sale este grado, 1 grado equivale a 111,3 kilómetros. De acá salía, en este caso, pues, y si te vuelven a preguntar en algún momento, te piden 7 grados, por ejemplo, ya simplemente como tienes la referencia del primero, multiplicas por 7. ¿No? Y así sucesivamente, ¿ya? Esto a referencia de que vino una pregunta para que ustedes también estén ahí en todas. Vamos con los paralelos. Los paralelos que son, profesora, ¿yo puedo trazar infinitos paralelos? Sí, son círculos menores, porque rodean toda la Tierra, pero son menores al ecuador, ¿ya? Equidistante a los polos, forman ángulos rectos con los meridianos, miren, forman 90 grados cuando se cruzan con los meridianos, acá 90, 90 se están cruzando con los meridianos. Y finalmente, cada uno de ellos fijan valores, sobre todo de latitud, ¿ya? Valores de latitud. Profesor, ¿estos son los valores de latitud? Sí. Y ojo con esto, por favor. Por ahí alguien se ha emocionado en una evaluación y ha dicho que existe latitud este. No. Cuando a ti te dicen norte, cuando te dicen sur, te están hablando de la referencia al ecuador terrestre. Y si la referencia es el ecuador terrestre, entonces esos son valores de latitud. Basta que te digan norte y sur, tu cabecita, latitud. Si te dicen este-oeste, ¿eso qué es? Longitud. ¿Ya? Entonces, fíjense que a partir de acá vamos a trazar paralelos importantes. Ahí está el trópico de... Miren el valor del trópico de Cáncer, que es 23 grados 27 minutos. El trópico de Capricornio, que es 23 grados 27 minutos. ¿Cuánto valen los trópicos? 23 grados 27 minutos. Y más arriba tenemos, en zonas más altas, los círculos polares, 66 grados 33 minutos. Y también en el sur con el mismo valor. Ahora, lo único que cambia por el hemisferio son los nombres de estos paralelos importantes. Entonces, estamos hablando, si es norte, será 23 grados 27 minutos, que será el trópico de Cáncer. Si es sur, 23 grados 27 minutos, que será el trópico de Capricornio.
Y de la misma manera los círculos polares, 66 grados 33 minutos latitud norte es ártico, ¿ya? Y lo que está en el sur es antártico. Acá este gráfico está mal, ha debido de modificarse, ¿ya? Lo que está en el sur es antártico. ¿Por qué el círculo polar antártico, profesor, en el sur? Porque está la Antártida, pues acuérdate, ¿ya? Antártico. Y en el norte es el Ártico. ¿Por qué te hago referencia de esto? Chicos, por ejemplo, si yo les digo 23 grados 27 minutos latitud sur, ¿qué es? A ver, escríbeme, ¿qué es? ¿Un trópico o un círculo polar? Y si es un trópico, ponme el nombre, ¿ya? 23 grados 27 minutos latitud sur. ¿Qué será? ¿Un trópico o un círculo polar? Trópico de Cáncer. Muy bien. ¿Sur? ¿Sur? A ver, Sí. por eso. Hay que saber el hemisferio, la posición. A ver, ¿qué será? Un trópico, ¿ya? Y si está en el sur, será trópico de Capricornio. ¿Por qué te digo esto? Porque te puede venir, no un gráfico, te puede venir simplemente este valor, este es norte, por ejemplo. Si te viene este valor y rápido lo sacas que esto es un trópico, por el valor latitudinal. Y si te ponen norte, lo asocias a trópico de Cáncer, porque ese es su valor oficial. ¿Ya? De la misma manera, los círculos polares y también el otro trópico que está en el sur. Acuérdate del sur siempre, ¿no? Que es el Capricornio. ¿Ya? Por la posición de las constelaciones cuando la Tierra gira alrededor, es por eso los nombres también, ¿ya? Profesores, ¿para qué me sirve todo esto? Miren, esto es para definir zonas, límites matemáticos en la Tierra para las diferentes zonas térmicas del planeta. Por ejemplo, ¿ya? Explico esto bien, chicos, porque esto ha venido en pregunta. El Ecuador, del Ecuador terrestre al trópico de Capricornio o al trópico de Cáncer, o sea, a los trópicos, tenemos la zona tórrida o tropical, donde incide un clima, ¿no? O sea, deberíamos tener todos los que estamos acá un clima tropical, ¿no? Por estar en esta zona térmica. Clima tropical. ¿De dónde? Del Ecuador a los trópicos, ya sea norte, ya sea sur. ¿Ya? Ahora, seguimos. Ahora, entre los trópicos y los círculos polares, ¿qué zona térmica tenemos? La zona templada. De la misma manera, trópico en el sur hasta los círculos polares, zona templada. ¿Ya? Y de los círculos polares hacia el polo, zona fría o polar. O sea, la zona más fría que tenemos en el planeta. ¿Ya? Chicos, una pregunta de examen. ¿Entre qué líneas imaginarias se ubica? Primeramente, ¿en qué zona térmica se ubica el Perú? A ver, ¿en qué zona térmica se ubica el Perú? Perú, oh, Perú, lo han puesto con negro. Oh, ¿será por algo? Con negro lo han puesto. A ver, ¿en qué zona térmica se ubica el Perú? Muy bien, zona térmica tropical o tórrida. Pregunto, ahora sí, ¿entre qué líneas está esta zona térmica donde se ubica el Perú? A ver, ¿entre qué líneas se encuentra esta zona llamada Perú? Ecuador Ecuador y y el trópico de Capricornio. perfecto, trópico de Capricornio. La pregunta de examen decía la siguiente. La zona templada septentrional. Zona templada septentrional, ¿entre qué líneas se ubica? A ver, alguien que me puede escribir. Zona templada septentrional, ¿entre qué líneas se ubica? El trópico de Cáncer y el círculo polar norte, o el Ártico. hemisferio norte. Ártico. Muy bien. ¿Ya? Profesora, Ártico. una consulta. Ártico arriba y sur, en este caso, Antártico. Dime. Usted dijo que en el dibujo debíamos modificar lo de polo norte y polo sur, creo. No, hay que O modificar añadirle. esto. No, lo que pasa es que mira el gráfico que han puesto, si se han dado cuenta. ¿Qué dice acá? Antártico. Esto está mal. Porque el círculo polar del norte es ártico, no es antártico.
antártico es este. Este es de la diapositiva, pero que creo que en su boletín está correcto, ¿ya? Solo como este es un gráfico que no se puede modificar, acá debe de decir Antártico, porque la Antártida está en el sur. Guíate de eso, ¿ya? Esa era la modificación nada más, eso es lo que había que corregir uno, ¿ya? Polo Norte no, Polo Norte está bien, Polo Sur también, ¿ya? Muy bien, vamos, porque nos va a ganar el tiempo y queremos terminar adecuadamente. Profesora, ¿y esto qué son? Los meridianos. Los meridianos son arcos de 180, fíjense que es el trazo, se va de polo a polo, ¿ya? Forman ángulos rectos con los paralelos también cuando genera el cruce, ¿no? La mayor curvatura se va a dar cuando cruzan con el ecuador, porque ustedes saben que el ecuador es más ensanchado, entonces cuando una curva viene de polo a polo, la barriguita más ancha la vas a tener en el ecuador, es por eso que dicen que tiene la máxima curvatura, ¿no? Sus valores de los meridianos van de 0 a 180, en cambio los paralelos eran de 0 a 90, ¿no? Y tenemos un meridiano referencial que es el meridiano de Greenwich o meridiano base de 0 grados, donde vamos a tener la definición de dos hemisferios, ¿ya? Hemisferio este y oeste. Jóvenes, estos son los sinónimos que tenemos que manejar también. El meridiano Greenwich, que pasa por el observatorio de Greenwich, muy bien, pasa por Europa, África y se va hasta la Antártida. Dos hemisferios, este y oeste, ¿no? Y fíjense también los sinónimos, oriental y levante. Chicos, si te dicen a ti por dónde sale o amanece primero, es por el este, ¿ya? Es por eso que habla de levante, acuérdate de esto, el sol se levanta, ¿no? El este, ¿ya? Eso es levante. Y poniente es donde el sol se oculta finalmente cuando termina el día, ¿no? Oeste, occidental y poniente, ¿ya? Tenemos estas dos direcciones de hemisferio. Llega un momento que la Tierra va a dar la vuelta completa de la Tierra. Y de esa manera vamos a tener lo siguiente, por ejemplo, que vamos a llegar al meridiano de 180 grados o el meridiano de cambio de fecha, ¿ya? Ahora, para complementar esto, vamos a ver, por ejemplo, el siguiente gráfico. Voy a volver con este PPT, no se preocupen, ¿ya? Pero voy a avanzar este. ¿Qué significa? Miren, como los meridianos se trazan, ¿ya? Y son ángulos, ¿no? También se utilizan, pero ya con otro nombre, específicos con ángulos, se denominan usos horarios, ¿ya? Estos usos horarios sirven para generar el cálculo de la hora, la fecha internacional, cosa que este es un tema que no se desarrolla en la pre, pero es necesario explicar ciertas nociones para que tú manejes cuando las horas aumentan y cuando las horas disminuyen. Esto es necesario porque ha venido preguntas de interpretación, no que te dicen, ay, a la hora de Japón cuando en Lima, no, eso no te ha venido, ¿ya? Pero sí te hablan de cuándo las horas aumentan y cuándo las horas disminuyen. Esto sí es importante. Entonces, fíjate, profesora, estas rectas perpendiculares que son. Son los usos horarios que ya tienen un valor fijo, ¿no? 15, 30, 45. Vamos a ver de dónde sale todo esto, ¿ya? Por ejemplo, 0 grados, que es el meridiano de Greenwich, ¿no? O meridiano base, este rojito que ves acá. Entonces, dos hemisferios, este y oeste, ¿ya? Ahora, para nosotros poner 15 grados a este horario, ¿no? ¿De dónde salió estos 15 grados? Pues nos vamos acá, miren esto. ¿Qué dice? La vuelta completa de la Tierra, ¿no? En 24 horas recorre ¿cuánto? 360 grados. Entonces, en una hora, ¿cuántos grados habrán? Esto es para calcular en una hora cuántos grados habrán. Y la respuesta es 15, 15 grados. Conclusión, en una hora hay 15 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos dividido a la Tierra en este y oeste. Entonces vamos a empezar a trazar estos usos horarios, ¿no? Hasta completar ¿cuánto? 180. Entonces partimos de 15, 30, 45, fíjate que se añade 15, 15, 15, 15 hasta llegar 180. De la misma manera lo haces en el otro hemisferio. 15, 30, 45, hasta llegar a 180. Profesora, 180 es el meridiano de cambio de fecha. Así es. Acá ya cambia la fecha y la hora, pues, ¿no? Cuando llegas a este meridiano extremo en la Tierra. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué concluimos? Que de 0 a 15, ¿cuánto tiempo hay? Hay una hora. ¿Qué significa?
que cuando usos cruces, por ejemplo, ¿cuántos usos estás cruzando acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 usos, o sea, 6 trazos de estos meridianos, ¿ya? ¿Cuántas horas estás calculando acá? Entonces, hablas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, porque entre un uso y otro, el trazo de una línea y otra línea, ¿cuánto tiempo hay? Hay 1 hora, ¿ya? Hay 1 hora. Entonces, ¿cuál es la situación que ustedes deben manejar? Cuando tú te vas más al este, las horas aumentan. Así tú te encuentres en B, te vas más al este, las horas aumentan. ¿De acuerdo? Así estés en el mismo hemisferio, te vas al este, las horas aumentan. O sea, te vas más al este, las horas aumentan. ¿Cuánto aumentan? Cuánto uso cruces. ¿Y cada uso cuánto valor tiene? 1 hora. ¿Ya? De la misma manera, si no, profesora, yo me quiero ir al oeste, las horas ya no aumentan. ¿Qué pasa con las horas? Disminuyen las horas. Conforme te vas al oeste, las horas disminuyen. ¿Ya? Pregunto, chicos, acá hay una pregunta. Dice, si en el meridiano de Greenwich son las 12 del día, ¿qué hora será en el punto A? Acá está el punto A. Y en el punto B, respectivamente. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál es su respuesta? A ver, rapidito, rapidito. ¿Ya? A ver. Si en el meridiano de Greenwich, o sea, en este rojito acá, son las 12 del día, ¿qué hora será en el punto A? A ver, 3 de Jacqueline la me tarde. pone. ¿En el A cuál será? A ver, en el A. 3 de la tarde. 6. A ver, a ver. 3 de la 3 de tarde. la tarde. Ah, ya, 3 de la tarde. Y en el punto B, 8 chicos. de la mañana. A ver, retrocedamos. 12, 11, 10, 9, 8, correcto. 3 de la tarde y 8 de la... Perfecto, chicos. Es la noción que hay que manejar. Retrocedamos, ¡pum! Retrocedamos. Ya estamos en el meridiano de 180. Miren, muy bien, chicos, aquellos que me han respondido. Perfecto, muy bien. Ya, perfecto. Miren, estamos en el meridiano de 180. Fíjense ustedes. Estamos en el meridiano donde va a cambiar la fecha y la hora drásticamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Esto es América y esto es Asia, Océano Pacífico. ¿Ya? ¿Qué sucede si yo me voy, cambio, ¿no? Estoy en el occidente, fíjate, Perú, estoy en el occidente y me voy para la zona de Oceanía. ¿Qué sucede? Y estoy cerquita de repente por acá. Las Islas Hawái, por ejemplo, me voy acá y me cruzo al otro lado del meridiano de 180. ¿Voy a ganar o perder un día? ¿Ustedes qué creen? Entonces, tú pones acá, en América, ¿qué día estamos hoy? Sábado, profesora, sábado de recuperación de la pre. Muy bien, sábado. Y si nosotros queremos ir a este hemisferio, ¿estarán en sábado? Ya no. ¿Te acuerdas que cuando más al este te vas, qué pasa con las horas? Aumentan. O sea, vas a hacer esto, ¿no? Vas a darte la vuelta, así. Entonces, cuando más te vas hacia el este, porque nos vamos a ir hacia el este, por acá está Asia, entonces la zona del Pacífico de asiático, ¿qué va a pasar? Que ya no estamos sábado, ¿qué día estamos? Domingo. Ay, ya están su domingo. Entonces, ¿qué pasa si tú cruzas esta línea y te vas, ¿no? De frente al otro hemisferio con respecto a la línea de 180. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú cruzas, ¿no? Ni siquiera has vivido tu sábado de noche, ¿ya? Tu sábado, tu noche de sábado, y de pronto ya estás en domingo. O sea, pierdes un día. Pero si te vas de acá, del hemisferio donde estás en la zona asiática, te vas al Océano Pacífico de América, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Que estás domingo. Al cruzar la línea de cambio de fecha, ¿qué sucede? Que vuelves a vivir el sábado. O sea, tú ya para estar domingo, tú ya has vivido sábado. Pero cuando cruzas esta línea, vuelves a vivir el sábado. Ganas un día. ¿Ya? Ah, profesora, o sea, este es el único lugar del planeta donde tú puedes celebrar 2 veces en un mismo año tu cumpleaños. Imagínense eso. 2 veces en un mismo año tu cumpleaños. ¿Ya? Entonces lo hacemos
en este cambio de fecha. Línea de cambio de fecha o 180. Vamos rapidito. Y nos vamos a las líneas imaginarias en el planisferio. Vamos a ver acá. Estas líneas son importantes también para repasar, jóvenes que han venido en preguntas. La letra C, por ejemplo, tenemos el ecuador terrestre, ¿ya? Fíjense qué continentes recorre esta línea imaginaria. América del Sur, tenemos ahí África, tenemos Asia y tenemos Oceanía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otra línea importante, la F, que es el meridiano de Greenwich o base, ¿no? Que recorre Europa, recorre África y recorre la Antártida. El trópico de Cáncer, fíjense por dónde se va, ¿no? Esto es América del Norte, África y Asia, ¿no? Trópico de Capricornio, miren qué continente tiene más recorrido de líneas imaginarias, ¿ah? Ojo con esto. Y tenemos ahí, por ejemplo, América del Sur, tenemos África y tenemos Oceanía, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, para que lo recuerden, ¿no? Entonces ahí no les vaya a venir un verdadero o falso y ustedes tengan a recordar esta parte. Y las coordenadas geográficas, esto para terminar la parte de geografía, permiten localizar con precisión matemática un punto cualquiera sobre la superficie del globo. Y para eso, jóvenes, necesitamos sistemas angulares. ¿Y cuáles son estos sistemas angulares? Tenemos la posición de latitud y la posición de longitud. Sistemas de ángulos que la distancia angular que existe de 0 a 90 grados de cualquier punto de la Tierra que tú elijas a tener la posición latitudinal, pero esto tiene que estar referido al ecuador terrestre, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el gráfico, vamos a observar, por ejemplo, este punto referido al ecuador, el ángulo que se forma del ángulo P, esta es la distancia latitudinal que queremos hallar, 22 grados, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso de la longitud, también se tiene, ¿no? La referencia es el meridiano de Greenwich. Por ejemplo, acá queremos hablar, en este caso, pues ubicar este punto ubicado en el hemisferio. Entonces, tu referencia es el meridiano de Greenwich, por lo tanto, se forma un sistema angular. ¿De cuánto es esto? De 45 grados este. Conclusión, chicos. ¿Qué quiere decir? Cuando te hablan de coordenadas geográficas, vamos a unir estos dos puntos, ¿ya? Estos dos sistemas angulares para hallar finalmente la coordenada geográfica que va a estar, la información va a estar dada en latitud y longitud. Miren este plano, ¿ya? Donde vemos ahí la cuadrícula distribuida de noreste, noroeste, suroeste y sureste, ¿no? Por ejemplo, si te hablan de latitud, ¿quién va a ser tu referencia siempre? Va a ser el ecuador terrestre. Hay dos hemisferios. Si te hablan de Ecuador, hay dos nada más, pues norte y sur. ¿Ya? Acá está, norte y sur. La referencia al ecuador terrestre. Ahora, y tenemos ahí, por ejemplo, valores que van de 0 a 90 grados. Esto es con respecto al ecuador, en este caso a la latitud. La longitud, ¿quién es tu referencia? El meridiano base, pues, o Greenwich. Dos hemisferios, oeste y este. ¿De cuánto a cuánto? De 0 a 180. ¿Ya? Y manejamos esos sistemas. Y a partir de acá vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, el punto A, ¿cuál es la coordenada geográfica del punto A? ¿Ya? ¿Cuál es la coordenada geográfica del punto A? Entonces, partimos del Ecuador, ¿no? Trazamos esta línea hacia el Ecuador y ahí va a ser su latitud. Trazamos la otra línea horizontal, va a ser su longitud. Entonces, la latitud. ¿Quiénes fijan valores de latitud? Los meridianos o los paralelos. Los paralelos. Entonces, partes 10, 20, 30 del Ecuador. ¿Cuánto es la latitud? 30. ¿30 qué? Norte, latitud norte. Ahora, ¿cuánto vale su longitud? Si esta es la referencia al meridiano, parte del meridiano, entonces, ¿cuánto vale la longitud? Nos vamos a 50. ¿50 qué? Este. Entonces, la coordenada del punto A, ¿cuál sería? La coordenada sería, en este caso, pues, 30 grados latitud norte y 50 grados latitud este. Chicos, me hacen la del C. A ver, ¿cuánto vale C? C, 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 C. A ver, ¿cuánto vale C? Dime primero latitud y después longitud. A ver, primero latitud y Latitud después... 60 ¿Ya? y longitud 10. Sí, pero no me has dicho la posición de hemisferio. O sea, cuando tú me dices grado, me dices la orientación de hemisferio, ahí es donde no es correcto. ¿Ya? Tiene que ir
o norte o sur, este o oeste. A ver, 60 ¿qué? Latitud norte Muy bien. y ¿Qué 10 más? latitud oeste. Perfecto. Esa es la coordenada geográfica. ¿Ya? W es oeste, ¿verdad? Sí, W es oeste. Es la sigla Inglés. sobre todo en inglés. Muy bien, ahí me escribe Jersey Rodrigo también, perfecto. La D. A ver, coordenada geográfica de D. La D. A ver, ¿qué me dicen? La D, a ver, ojitos que ven, a ver, ojitos que ven. La D, la letra D, ¿cuál sería? Primero latitud, ojo, primero latitud. A ver, ahí me pone 80 Yanis. latitud sur, A ver, ¿cuál es la latitud sur? ¿Cuánto vale la latitud? 40. 40 ¿Cuánto? latitud sur 40, muy bien. Y y 60 latitud oeste. oeste, perfecto. ¿Ya? De esa manera, chicos, es sencillo. ¿Ya? Es sencillo esta partecita. Y terminamos. Geografía, tenemos que pasar a educación cívica. Nos vamos a la primera pregunta. Rapidito nomás. Miren, esta pregunta es sencilla. Hay que establecer verdadero o falso nada más. Del periodo de la historia. Dice, durante la Edad Antigua se calculó la circunferencia terrestre. Hay un Eratóstenes que se acercó, ¿no? Ver, verdadero. Muy bien. El determinismo geográfico. Profesora, eso era cuando el medio natural determina el desarrollo de los humanos. Así es. Es como que los devalúa, ¿no? Que el hombre pues tiene que adecuarse a lo que dice la naturaleza nada más. ¿Esto será verdadero o falso? El 2, el determinismo geográfico devalúa las capacidades humanas. Eso es verdadero. ¿Ya? Los mayores avances cartográficos se dieron en la Edad Media. En la Edad Media. Ahí empezaron, ¿no? Ahí empezaron los árabes. Ahí fue, pues, ¿no? Eso es falso, pues falso de toda falsedad. ¿Ya? A inicio de la Edad Contemporánea surge la geografía sistémica. Inicios, no, eso fue a fines de la Edad Contemporánea. Eso es falso, ¿no? Y la clave es C, ¿ya? Hay una pregunta más complicadita de repente para ustedes ahí. Cuando tengan estas preguntas de tipo de relación, ¿no? ¿Cuál es el más fácil? Mira, por ejemplo, el A, registra días y noches de 12 horas todo el año. Ya, pues chicos, ¿dónde hay registro de 12 días, de 12 horas, ¿no? Bueno, los días y las noches duran igual, es lo mismo, pues 12, 12, ¿no? Tienen igual duración, ¿ya? Entonces, ¿esto con quién va? ¿Dónde los días y las noches tienen igual duración y duran 12 horas todo el año, ¿no? Eso será, ¿quién? El Ecuador terrestre, muy bien, ¿ya? Uno, en este caso tenemos acá, ¿quién? El 1, a ver, ¿dónde está el Ecuador? 4, muy bien, 4A. Listo. Claves, chicos, a ver, claves. A ver, la 2, la B. A ver, clave, ¿qué será? Se produce el solsticio austral. A ver, ¿dónde se produce el solsticio austral? A ver, el solsticio austral. En el hemisferio sur. Claro, pues ahí te están dando la respuesta, ¿no? Profesora, hay algunos que me están dando la, ¿no? Claro, solsticio austral. Ya, uno, tenemos ahí. Entonces, 1B, 2, meridiano de Greenwich, latitudes, longitudes geométricas y 4A. Clave B de bueno. Clave B de bueno. A ver, chicos, este ejercicio. La línea internacional de cambio de fecha es la frontera imaginaria entre un día y el anterior, ¿no? Claro, porque generamos el cambio drástico también, el meridiano de cambio de fecha o de 180. Te hablan de la referencia de estas islas, ¿no? Hawái, Samoa Americana, Howard y Baker, son las últimas en celebrar el Año Nuevo, ¿no? De acuerdo a lo mencionado, ¿ya? Chicos, miren, esto me faltó decir acá en esto del meridiano. Si ustedes se han dado cuenta, el meridiano de cambio de fecha, miren, no es igual que el meridiano de Greenwich que forma un arco. Esto es desigual, fíjense, ¿no? Como que no tiene una recurrencia angular así recta. Entonces, ¿por qué?
esto debido a una convención internacional para que ninguna superficie terrestre cruce por la línea esta de cambio de fecha, no cruce ninguna isla o superficie de tierra para no generar un cambio desigual de la hora, ¿no? Y el día con respecto a esa zona. Imagínate si la línea de 180 cruza una isla. Un día es sábado y el otro día es domingo, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas es que se acuerda trazo de esta línea, ¿no? Entonces, viendo esta información, ¿no? Tú sabiendo esta información, imagínate con respecto a a la línea internacional de cambio de fecha que te preguntan acá, ¿no? Que son las últimas islas en celebrar el Año Nuevo, ¿no? Y te dicen, la línea internacional de cambio de fecha atraviesa dichos territorios. ¿Esto ya es qué cosa? O sea, no pueden atravesar, o sea, por regla y por convenio, no se atraviesa ningún territorio. Entonces, la 4 ya pues queda, ¿no? Ya falsa, pues de todas maneras, ¿no? Bueno, acá te he hecho una simulación, ¿no? De cómo estarían estas islas aproximadamente, ¿no? Acá está la línea de cambio de fecha, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a tener, por ejemplo, el primero dice, estas islas se localizan al oriente del meridiano de 180. Si este es el meridiano de 180, estas islas estarán al oriente, o sea, están al este, y tú te das cuenta que Hawái, Harvard, en este caso Baker también, Samoa Americana, están en este caso, al este. Eso es correcto, ¿ya? Se encuentran al oriente. Hasta ahí todo bien. Entonces se ubican. Profesora, entonces para esta isla tendría que tener ubicación, ¿sí? ¿No? Es la aproximación. Se da de esta manera. Muy bien. ¿Estos territorios cambian de fecha antes que los países sudamericanos? Entonces, mira los países sudamericanos, Ecuador, Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más horas? ¿Estas islas o Perú, Ecuador, Colombia? Los que tienen más horas son ellos porque están más al este, pues, ¿no? Así. Entonces, tú cuando te vas más al este, ¿qué pasa con las horas? Hay más horas, ¿no? Entonces dicen, estos cambian de fecha antes que los países sudamericanos, no. ¿Quiénes cambian primero de fecha? Ellos. ¿Ya? Ellos cambian más en un primer momento de fecha. Y son los últimos donde llega pues el año nuevo, ¿no? Cuando hay este cambio de un año y otro año. Son los últimos donde llega, ¿ya? Eso no va. Y tenemos Hawái y las demás islas se ubican en el hemisferio occidental. A ver, este es Hawái, claro, está en la zona del Pacífico y esto corresponde, estamos en la zona, no te está diciendo, una cosa es que te diga la referencia del cambio de fecha en qué hemisferio se encuentra. Te está diciendo acá simplemente en qué hemisferio se encuentran estas islas. ¿Este es occidente? Claro que sí. ¿No? Estamos Perú, pues Perú está en occidente, México está en occidente, Estados Unidos está en occidente, estamos en este hemisferio. La primera pregunta dice, estas islas se localizan al oriente del meridiano de 180. Como te están dando la referencia, te están diciendo 180, la ubicación está al oriente, eso es correcto, al oriente de 180. Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando te preguntan en qué hemisferio se encuentran. Por hemisferio tienes que tener en cuenta el meridiano de Greenwich. Hay dos hemisferios nada más, ¿no? Occidente y oriente, ¿no? Entonces, ¿están estas islas en el occidente, en la zona occidental? Eso es correcto, ¿ya? Cuando te especifican el cambio de fecha, de acuerdo al cambio de fecha, están al oriente, al occidente, es otra cosa, ¿ya? Pero simplemente cuando te preguntan en qué hemisferio se encuentran, tú te guías de Greenwich. Está en el occidente. Ahí quedaría. Entonces, la clave para esa pregunta sería la clave, en este caso, D, ¿ya? Chicos, esta cuarta pregunta la realizan ustedes. Esto es por ya, en este caso, para que ustedes puedan jugar. Está sencilla la pregunta. Parece complicada, pero no es así, ¿ya? Y la vamos a dar claves para que ustedes tengan. Pueden tomar una, aunque ya vino el solucionario también para ustedes, para que puedan observar la respuesta de esa pregunta. Lo ideal es que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Lo ideal es que ustedes lo resuelvan. Y también si tienen alguna consulta, la próxima clase podemos seguir ahí deduciendo dudas. La idea es que ustedes no se queden nunca con dudas, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces terminaríamos acá. Vamos a dejar de presentar. Vamos a completar entonces esto. Dejamos acá rapidito y nos vamos, cerramos y nos vamos a la parte de educación cívica. Voy a compartir pantalla y acá está. ¿Se ve, chicos? Por favor, díganme si se ve el material rapidito. ¿Se ve, se ve, se ve? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Muchas gracias. Muy bien, chicos, vamos entonces. Esta es la última parte
Cualquier duda que tengan por el chat, por favor. Ya, muy bien, gracias, Yanieli. Muchas gracias también por escribir. Vamos, derechos humanos. Muy bien, ya que están escribiendo, escríbanme derechos fundamentales que ustedes conocen. Creo que han leído la Constitución en algún momento, ¿ya? La Constitución de 1993, la que nos rige hasta el momento. Nadie lo ha cambiado hasta ahora. La han modificado, eso sí, un montón de veces, ¿ya? Hay modificación de artículos, se puede hacer eso, se puede hacer. Derecho a la vida, muy bien, derecho a la vida, integridad física, muy bien. Hay una cosa, ¿no? Que está relacionada con los derechos, una palabra muy importante que debemos cuidar y se menciona cada vez que uno menciona derechos humanos. ¿Ya? La integridad, a ver, a la libertad, muy bien. Eso de la libertad tiene muchas acepciones también, ¿no? Libertad de expresión, libertad de tránsito, la dignidad, muy bien, Jacqueline, la libre expresión, muy bien, perfecto. Ya, así como conocemos nuestros derechos, también hay que hacerlos valer, ¿ya? Muchos sabemos o podemos, a veces dicen por ahí, ¿no? ¿Qué vas a proteger algo que no conoces o qué vas a defender algo que no conoces? ¿No? Ese es el problema también a veces. Pero no, no debería ser así, ¿ya? Derecho a la inviolabilidad del domicilio, es verdad. Es el lugar de residencia tuyo, nadie tiene por qué violentarlo. Concepto, características y derechos fundamentales de las personas. Según la ONU, habla que son garantías esenciales que goza toda persona, seres humanos, ya, toda persona. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, nuestro talento, espiritualidad. Chicos, los derechos humanos son facultades inherentes, propias, nuestras. Se nace con ellos. Ni bien naces, los adquieres, porque existe una declaratoria en el mundo, en la Tierra, en el planeta Tierra, donde todo ser humano es protegido por esto, ¿ya? Entonces, habla de la dignidad, una palabra muy importante que se debe proteger siempre. Profesora, entonces, ¿estos son propios míos? Así es por eso que te habla de características, ¿no? De los derechos humanos. Por ejemplo, habla de universalidad. Son para todos. No hay distinción. No hay distinción de los derechos humanos. Pregunto, jóvenes, ¿Hitler tendría derechos humanos si viviera? A ver, pregunto. Hitler, el genocida más grande de la historia, dicen, ¿no? ¿Tendría derechos humanos si es que viviera? Sí. Profesora, pero ha matado ¿cuántos judíos, profesora? No es posible, no, horror, yo no puedo contemplar eso. Sí, ¿ya? Sí, tendría también adquirir sus derechos fundamentales. No lo puedes dejar sin comer. Tiene que tener un espacio adecuado de vida, una vida digna, a pesar que esté preso, pero vida digna. Profesor, el que me robó también tiene derecho, profesora, hemos agarrado un rate. Sí, cuídalo, no, no lo vayas a golpear mucho porque te denuncia después, porque has violentado su dignidad y su integridad. A veces ellos conocen más los derechos que nosotros mismos, a veces por generar, pues no, la violencia es una forma de denigrar la dignidad humana, ¿no? Y eso no se contempla, ¿no? Es para todos, chicos, para todos. Profesora, pero hay países que no respetan los derechos humanos, estos países donde, por ejemplo, Corea del Norte, por eso esas personas están padeciendo mucho por ese dictador, profesora. Es verdad, es por eso que ellos, es que existe un derecho que se contempló cuando se emite esto de la declaratoria, se añade esto de la libre determinación de los pueblos. O sea, nadie puede meterse a tu estado, nadie puede decir yo quiero invadir tu estado y por eso se generaron las guerras, pues es por eso que se contempla esto, ¿no? Y por eso ellos tienen la libertad de establecer la forma de gobernar y tratar a su población. Ahora, si tú decides huir de ese país, de Corea del Norte, decides huir, bueno, si es que puedes, ¿no? Y pides refugio a otro país donde sí contemplan el respeto de los derechos humanos, ese país está en la obligación de recibirte, porque la dignidad, la supremacía del ser humano es primero. Ellos por eso que piden asilo, ¿no? El famoso asilo, ¿no? Donde se haga valer sus derechos. Por eso que cuando vinieron acá o están viniendo, llegaron los extranjeros venezolanos también, ¿no? Es un derecho fundamental que sus hijos tengan educación, salud,
ellos también, que es un derecho fundamental. Por eso es así, ¿ya? Interdependientes, la vigencia de uno contempla la vigencia de otros. Los derechos humanos son interdependientes, es como una escalerita, imagínate una escalerita, uno depende del otro. Cuando vulneras uno, vulneras los demás. Cuando respetas uno, respetas los demás, ¿no? Por ejemplo, no te pueden hablar que en el Perú existe libertad, derecho a la libertad, cuando por otro lado te cierran el derecho a la libertad de expresión, de opinión. No puede haber eso. ¿Por qué? Porque esos derechos dependen uno de otro. Cuando tú transgredes uno, estás transgrediendo los otros. Si a mí me botan del trabajo de manera arbitraria, es un derecho que yo tengo, trabajar, recibir una remuneración adecuada, y de pronto me votan sin ninguna justificación, están vulnerando un derecho. Yo presento una garantía constitucional, que lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Y de esa manera me tienen que reponer. ¿Por qué? Porque vulneran mi derecho, porque de esa remuneración genera la dependencia de salud, de vivienda, ¿no? Transgrede otros derechos. Por eso la interdependencia. Indivisibles, nadie, ninguno puede disfrutarse a costa de otro, o sea, no pueden disfrutar tus derechos, por otro lado, no existe eso. No puede prescindirse de uno, es tuyo, ¿ya? Tú no puedes dividir, por eso ahora voy a donar mis derechos, no es así, ¿ya? Son parte de la condición humana. Inalienables, ni tú mismo, por eso te cuidan a veces cuando tiendes a agredirte, a golpear, te cuidan. Ni la propia persona, ni el Estado, nadie te puede enajenar o despojar de tus derechos, ¿ya? En ningún momento. Si el Estado lo hace, y el Estado no encuentra justicia en este país, cuando se han vulnerado tus derechos fundamentales, está ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Denuncia al Estado. Lo puedes hacer porque pertenecemos al famoso Pacto de San José. Imprescriptibles. Profesora, mis derechos acaban de caducar, tengo que renovar. No existe eso, chicos, ¿ya? Terminan tus derechos cuando tú finalmente mueres, ¿no? Pueden suspenderse en algunos casos, los derechos civiles sobre todo, ¿no? Pero en este caso los fundamentales no, pues esos son parte de ti, ¿ya? No tienen fecha de caducidad. Incondicionales, no están sujetos a alineamientos, procedimientos. ¿Qué quiere decir? Que no están sujetos a leyes. Mediante la ley tal, salvo restricciones de algunas que beneficien tu seguridad, ¿ya? Pero no son incondicionales en el sentido que exista una ley que regule cómo vas a usar tus derechos. No existe eso. Tú puedes hacer uso de ellos en el momento que tú quieras, cuando se veas violentado o quieras expresar tu derecho también, ¿ya? Inviolables no pueden violentarte, no pueden ser vulnerados, violados en ningún sentido. Inherentes, forman parte de la naturaleza humana, ¿ya? Humana, sobre todo. Y los derechos humanos, según generaciones, tenemos ahí algo así como la evolución, ¿no? Cómo ha ido creciendo. Todo empezó con la Revolución Francesa. A ver, chicos, ¿cuánto fue la Revolución Francesa? Fecha. Esa fecha no se olvida, ¿ah? Esa fecha es única. A ver, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? ¿Se acuerdan? Ahí empezó, pues, ¿no? Cuando se emite esto, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, ¿no? Ahí se emite y nacen los primeros derechos civiles y políticos. ¿Nadie? ¿La Revolución Francesa? ¿Nadie se acuerda de la Revolución Francesa? 1789, muy bien. Ahí, Jenis. Claro, ahí está la revolución. Bueno, miren, con la Revolución Francesa ustedes saben que acaba un periodo de estas monarquías absolutistas, donde podían, pues, y establecían que no había libertad, no había derecho a la propiedad, etcétera. Y de esa manera, la Revolución Francesa emitió un documento importante, ¿no? Esta declaratoria de los derechos del hombre y ciudadano, donde te dicen y te hablan de la libertad, derecho a la vida, derecho a la propiedad. Entonces acá nacen los derechos civiles, políticos, derechos individuales, ¿ya? Ahí tienes a la vida, a la integridad, la libertad de opinión, conciencia, religión, a la nacionalidad, a elegir, a ser elegido y a la propiedad. Esos son derechos individuales, civiles y políticos. Esto en la primera generación, siglo XVIII. Y pasamos a la segunda generación. ¿Qué pasó acá en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX? La revolución industrial, pues trajo ahí consecuencias también, la explotación a los trabajadores, en este caso, y eso generó movimientos sindicales, protestas, luchas, en este caso, en la situación laboral. Entonces, acá van a nacer los llamados derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y que esto ya es más derecho colectivo.
al trabajo, a la seguridad, al salario justo, a la huelga, a la sindicalización, a la educación. Y en la tercera generación, el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo considerables muertes, están los derechos colectivos. De acá, a partir de acá, se va a emitir la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, el 10 de diciembre de 1948, donde se declara a la tierra en general en todo el mundo que todo ser humano tenga que ser protegido por estas, en este caso, facultades. Y se añade a esta declaratoria la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos. Y en esto se emite esta declaración llamada derecho a la paz, derecho a la libre determinación de los pueblos, vivir en un medio, tienes derecho a vivir en un medio ambiente sano, al patrimonio común de la humanidad, ¿no? Sobre todo en ese sentido. Y profesor, ahí termina. Bueno, esto no es legal, no todavía no se ha sentado como no reconocidos, ¿ya? Esto, profesora, ¿quién tiene que reconocerlo? La ONU, donde habla de una cuarta generación, ¿no? Habla de, tenemos ya a puertas, viendo lo que es, algunos expertos sostienen que tenemos derecho a la sociedad informática, a las condiciones de igualdad. O sea, tú tienes derecho a tener internet donde vayas, el radioespectro radioeléctrico, la autodeterminación informativa, la seguridad digital, la libre expresión por medios informáticos, entre otros, y estos vendrían a ser los llamados derechos de cuarta generación. Y esperemos que ya más que nada, sí, lo crea, lo tiene que reconocer, ¿no? Las Naciones Unidas, perdón, las Naciones Unidas va a generar el reconocimiento de esta cuarta generación finalmente, ¿no? Que esto es, como se dice, no reconocido, pero ya por información lo damos nosotros para que ustedes tengan en cuenta esto. Vamos a los derechos fundamentales de la persona. ¿Dónde lo encuentro, profesora? ¿Dónde quiero leer estos derechos fundamentales? Está en la Constitución Política, artículo 1, donde dice la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Qué es la dignidad? ¿A qué llamamos dignidad? ¿No? Es la base de un derecho, de los derechos humanos. Todos los seres humanos tenemos derechos, es verdad. Somos seres que tenemos dignidad. Por ahí te habrán dicho alguna vez, ¿no? No pierdas la dignidad. No tienes por qué rebajarte y humillarte ante nadie. ¿Ya? Tú tienes un valor como ser humano propio y eso hay que defenderlo, ¿no? Y habla, en este caso, este ser humano tiene que ser digno en sí mismo y reconocer al otro ser humano también con esa misma categoría y el respeto que debe haber, ¿no? También, ¿ya? Aparte de eso, vamos a ver estos derechos fundamentales a la persona en el artículo 2 que están especificados de esta manera. Personalísimos, ¿qué cosa es? Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica, física, al libre desarrollo y bienestar. Es por eso que en este país, cuando decimos derecho a la vida, este país no reconoce todavía en ningún momento el aborto como un sistema legal de opción, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Constitución, en un derecho fundamental, proteger la vida en todo sentido, aunque no haya nacido todavía, ¿no? Pero es una protección que se da al no nacido. Pues para cambiar esto, como en otros países, uy, hay que discutir mucho en el Congreso, y creo que en el Congreso no están discutiendo mucho. Derecho a la igualdad ante la ley. Chicos, ¿somos iguales ante la ley? Se tiene que cumplir esto, no importando los motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica. Nadie te tiene que discriminar en este país llamado Perú. Y lo dice, y es un derecho fundamental, y lo adherimos en la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, acá derechos a la libertad. ¿Qué tipo de derechos a la libertad tenemos? A ver, esto no se mueve, no se mueve, no se mueve. A ver, derecho individual, derecho intelectual y derecho, en este caso, pues también civil. Individual, elegir el lugar de residencia donde tú quieres, nadie te puede condicionar, ya. Transitar por el territorio nacional libremente. Profesora, ¿qué hacen esas rejas ahí? Bueno, eso han tenido que esto del libre, porque es un derecho fundamental, ¿ah? Ojo, eso del libre tránsito es un derecho fundamental. Entonces, eso de transitar y te ponen rejas ahí donde tú no puedes pasar, limita, profesora, mi libre tránsito, es verdad, pero se ha tenido que modificar o adaptar para no perjudicar esto del libre tránsito,
con las normativas locales, o sea, de los municipios que dan el permiso de poner estas rejas, ¿no? Pero la condición es que estas rejas estén cuidadas por un vigilante, o sea, alguien que te abre y te cierra la puerta para que tú puedas transitar, ¿no? Si estuvieran las rejas ahí nomás, eso estaría prohibido, ¿no? Exigen un vigilante por ahí o alguien que te abra, que esté perenne, ¿no? Y esto de entrar y salir del territorio nacional en el momento que tú quieras, es verdad, tú como peruano, profesora, he perdido mi pasaporte, profesora, no sé cómo entrar al Perú, profesora. Tu DNI, pues, estás registrado. ¿Ya? Basta que tú des el número de tu DNI y vean en el sistema, porque todo ahorita está en el sistema, que tú eres peruano, tú entras. Nadie te puede decir no puedes entrar. Preséntale tus papeles. Tienes que reconocer de alguna u otra manera que eres del Perú, ¿no? Y te tienen que dejar entrar. Así de simple. ¿Ya? Ahora, esto de salir del territorio nacional y entrar fuera de él ha sido restringido por la pandemia, ¿no? Han limitado el ingreso y la salida de esto y esto es por la seguridad nacional. Eso sí lo pueden limitar cuando hay estas situaciones. Intelectual, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento, ¿no? A reunirse pacíficamente, no vas a llevar pues tus palos, tus machetes, no, no, pacíficamente sí te permiten asociarte, a fundar, en este caso, constituir fundaciones sin fines de lucro, las famosas ONG también. La inviolabilidad del domicilio está prohibido, jóvenes. Nadie puede entrar a tu domicilio sin el permiso tuyo, tiene que haber un permiso tuyo. Profesor, es el policía, quiere entrar a mi casa. Peor todavía, pues tiene que tener una orden judicial para que pueda ingresar a tu casa, salvo se esté cometiendo un delito flagrante. Alguien está pidiendo auxilio, ¿no? Auxilio por ahí. Puede hacer que el policía, ante esta situación, y eso sí tiene que probarlo, el pobre policía lo tiene que probar, para que violente el domicilio y pueda rescatar a una persona en peligro, ¿no? Pero si no hay permiso, no puede, en este caso, ingresar nadie a tu domicilio. ¿Ya? Tienes la parte espiritual, donde es la libertad de conciencia, profesar la religión que tú expreses. Lo puedes incluso hacer ejercicio público de las confesiones. Ingresar a algunas playas, aquí no funciona el libre tránsito. Las playas están realizadas miren, esto de algunas playas, esto debería ser libre. Si es una playa común, abierta, pero hay las famosas playas privadas donde han sido vendidas por el terreno mismo, donde está acentuado un lugar. Entonces, esas sí se establecen como playas privadas, pero las playas deben tener libre tránsito y se debe ejercer ese derecho, ¿ah? Ojo, ni te deben cobrar tampoco por ingresar a las playas, salvo que en esa zona la inseguridad sea alta y alguien se ofrezca a cuidarte, eso es muy distinto. Pero la idea es que todo es público. El territorio nacional, tú puedes transitar libremente por todos lados. Ojo, ¿ya? Exceptuando zonas de seguridad, zonas privadas, de propiedades privadas que no son pues grandes, ¿no? Son cortas. Eso es distinto, ¿ya? Pero las playas son públicas. Ojo, ¿ya? Ejercicio público de las confesiones, tú puedes ejercer eso y decirlo libremente y por eso nadie te puede cuestionar. ¿Nada? No puede ponerte un cliché tampoco. Tú puedes decir, oigan, yo tengo la libertad de ejercicio público, yo soy ateo, yo soy mormón y nadie tiene que por qué juzgarme o discriminarme por eso. Económica, tienes derecho a la propiedad y la herencia que algún día van a recibir ustedes de sus papás. No lo malgasten. Profesor, de derecho a la propiedad, nadie te puede quitar la propiedad, ni el Estado mismo. Ojo, a trabajar libremente sin sujeción a ley, ¿ya? Claro, tú decides dónde trabajar, nadie te puede imponer, o tú como empresario no te pueden imponer un trabajador que venga de otro lugar tampoco. Tú eres inocente hasta que se compruebe lo contrario, ¿ya? Así de simple. Claro, puedes estar ahí de repente, ¿no? Coaccionado, interrogado, prisión preventiva, lo que sea, pero eres inocente hasta que el juez diga lo contrario. O sea, tiene que haber un proceso justo para que te sentencie. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido lo que ella no prohíbe. De acuerdo a ley, te tienes que regir. Nada de que la ley hay que interpretarla, no es así, ¿ya? Es de acuerdo a ley. Nadie puede ser incomunicado salvo esclarecimiento de un delito, ¿no? Eso sí, ahí te incomunican para esclarecer un delito específico. El caso, sobre todo, te incomunican en el caso de terrorismo, narcotráfico, corrupción, ¿no? Por ahí. No hay prisión por deudas. Profesora, no, no. Profesora, acabo de pedir 5.000 soles de préstamo para estar en la pre, profesora.
O sea, si no pago, no voy a la cárcel. No, no vas a la cárcel. No vas, ¿ya? Pero entras a Infocor, hay embargo de bienes. Ojo, cuidado con eso, ¿ya? Y es difícil salir de eso también, chicos. Pero sí hay prisión por deudas, una excepción, por deuda alimentaria. Es la única excepción que se tiene, ¿ya? Estás ahí debiendo al retoñito, a la bendición, como dicen ahora, ¿no? Bueno, hay que obligarse a eso, porque el niño no tiene la culpa finalmente, ¿ya? Y tenemos, chicos, acá los ejercicios, ya son las 2 de la tarde, vamos a dar las claves directamente, cualquier pregunta. Chicos, tienen las consultas académicas también, ustedes pueden acceder para resolver alguna duda que se les haya quedado y si no, pues también la próxima semana seguimos completando, vamos a ver garantías constitucionales y mencionaremos también algunos derechos. Acá tienen las claves. Terminamos entonces por esta vez. Nos estamos despidiendo si es que no hay alguna pregunta para terminar entonces esta primera semana.